Buenas tardes, estudiantes. Estamos en la resolución de la guía de aprendizaje, páginas de la 138 a la 148 del libro de ejercicio SMATE, semana del 20 al 24 de julio. Estamos en la página 138 en el 2.3, suma de números decimales hasta las centésimas. Recuerda, número 1. Marina bebió antes de una carrera 0.7 litros de agua y al final de la carrera bebió 1.2 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua bebió en total? Observemos entonces que los datos que nos da en el problema debemos ubicarlos en el PO y tenemos 0.7 más 1.2. Realizamos la suma y nos da como respuesta 1.9. Entonces lo colocamos donde nos indica la respuesta 1.9 litros de agua. Número 2. Salvador prepara una quesadilla para la cual utiliza 1.5 tazas de harina de arroz y 2.5 tazas de harina de trigo. ¿Cuántas tazas de harina utilizó para preparar la quesadilla? Observamos que los datos están en el problema y los ubicamos en el PO 1.5 más 2.5 y es una suma, por lo tanto la respuesta es 4.0. 4.0 tazas de harina. Comprende entonces que 10 centésimas hacen una décima y 10 décimas hacen una unidad. Cuando se suman números decimales, por cada 10 centésimas se lleva 1 a las décimas y por cada 10 décimas se lleva 1 a las unidades. El punto decimal de la respuesta se debe alinear con el punto decimal de los sumandos. Observemos acá donde hemos colocado el punto decimal, debemos alinearlo, es decir, en la misma posición para que la respuesta sea correcta. Aquí tenemos en el que pasaría, cuál es el resultado de 1.57 más 0.95. Coloco los sumandos en forma vertical y aquí los tenemos. Vea que el punto decimal debe estar alineado en la misma dirección para obtener la respuesta correcta. Tenemos en el resuelve, efectúa 2.37 más 5.12. Los colocamos. Tenemos ahí que observar acá el signo de suma para saber la operación que estamos realizando. Colocamos entonces de forma vertical las cantidades, las sumamos y obtenemos ahí la respuesta. 7 más 2, 9. 3 más 1, 4, colocamos el punto decimal en la misma dirección y 2 más 5, 7. De resultado nos dio 7.49. Estamos en el literal B, 4.75 más 2.03. Observemos que las sumas están de forma horizontal y nosotros debemos ordenarla de forma vertical. Y nos queda 4.75 más 2.07, trazamos línea, sumamos. 5 más 3, 8, 7 más 0, 7 y 4 más 2, 6. Estamos en el literal C, 0.19 más 1.45. Colocamos las cantidades, las ordenamos, trazamos línea y luego sumamos. 9 más 5, 14 y llevamos 1. 1 más 4, 5 y 1 que llevamos 6 y 0 más 1, 1. Observemos el punto decimal está alineado en la misma posición, en la misma dirección. No debemos colocarlo en desorden porque si no se nos va a dificultar a la hora de colocarlo para la respuesta. Estamos entonces en el literal D, 0.87 más 1.45. Ordenamos las cantidades, colocamos el signo más, trazamos línea y sumamos. Y de respuesta nos da 2.32. En el literal E, de la misma forma, colocamos las cantidades, 7.82 más 1.59, el signo más, trazamos línea y luego sumamos
Recordemos que para sumar comenzamos de acá de la columna donde están las unidades, vamos de derecha hacia izquierda. Entonces 2 más 9 es 11, llevo 1, 9, 8 más 1, 9, más 5, 14, llevo 1, 7 más 1, 8 y 1, 9. Respuesta 9.41. Igual para el literal F, 0.25 más 0.95, los coloco, trazo línea y sumo. De respuesta me da 1.20. Estamos en el desafíate y nos dice, coloca en las casillas en blanco los números que corresponden para que la suma sea correcta. Aquí tenemos las casillas en blanco donde debemos colocar los números para que la respuesta que nos da acá 12.22 sea correcta. Entonces veamos qué números van a ser. Tenemos aquí que es 3, 0, punto y 7, porque si yo sumo 9 más 3 es 12, llevo 1, 1 más 1, 2 y 5 más 7 es 12. De respuesta 12.22 como lo muestra el ejemplo. Estamos en la página 139 en el 2.4, suma de números con diferente número de cifras decimales. Recuerda, número 1, Andrés compró una caja de cereal en 5.85 de dólar y una bolsa de leche pequeña en 0.35 de dólar. ¿Cuánto pagará en total? Veamos los datos, veamos ante qué operación estamos y estamos efectivamente ante una suma. Entonces lo ubicamos en el planteamiento de la operación 5.85 más 0.35. La realizamos aparte para obtener el resultado, para sumar y nos da de respuesta 6.20 porque 5 más 5 es 10. Escribo 0 y llevo 1, 1 más 8, 9, más 3, 12, llevo 1, 1 más 5, 6. Respuesta entonces es 6.20 de dólar. Número 2. Doña Sonia fue a una cafetería y compró una taza de café en 0.4 de dólar y una porción de pastel en 1.9 de dólar. ¿Cuánto tendrá que pagar? Veamos qué operación hacemos, analicémosla. Efectivamente, como usted lo indicó, estamos ante una suma y vamos a sumar 0.4 más 1.9. Veamos cuánto nos da de resultado. Nos da 2.3, lo colocamos en la respuesta y es 2.3 de dólar. Comprende entonces que para sumar números decimales con una cantidad distinta de cifras decimales se siguen los siguientes pasos. Primero, se colocan los sumandos alineando el punto decimal. Aquí tenemos los sumandos, estos los sumandos, tenemos el punto decimal alineado en la misma dirección. Y se completa con ceros para que los dos sumandos tengan la misma cantidad de cifras decimales. Este comprende nos está acá ya indicando para pasar al siguiente ejercicio donde vamos a utilizar eso. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a completar con ceros para que los dos sumandos tengan la misma cantidad de cifras decimales. Así que mucha atención a esto que estamos mencionando. Como segundo paso se suma la parte decimal y el tercer paso es que se suman las unidades con unidades y decenas con decenas. Veamos entonces y comprobemos lo que se está mencionando. Tenemos acá en el resuelve, efectúa. En el literal A, 2.71 más 5.2. Observemos acá que aquí tenemos que aplicar lo que acabo de mencionar, que dijimos que se completa con 0 para que los dos sumandos tengan la misma cantidad de cifras decimales. Repito, se completa con 0 para que los dos sumandos tengan la misma cantidad de cifras decimales. Porque acá tenemos 2.71, tenemos dos cifras decimales y aquí solo tenemos 5.0, solo tenemos una cifra decimal. Por eso observemos que vamos a completar
con ceros para que tenga la misma cantidad de cifras decimales. Observemos acá, hemos completado con 0 y ya van a tener la misma cantidad de cifras decimales. Luego entonces vamos a trazar la línea para comenzar a sumar. Y sumamos 1 más 0 es 1, 7 más 2 es 9 y 2 más 5, 7. Estamos en el literal B, 8.32 más 5.90. Y como repito, no olvidar alinear el punto decimal, que nos quede en la misma dirección para que el resultado sea correcto y no haya dificultad donde vamos a colocar el punto. Sumemos entonces estas cantidades y nos va a dar 14.22 porque tenemos acá 2 más 0 es 2, 3 más 9 es 12, escribo 2 y llevo 1 más 8, 9 más 5, 14. Estamos en el literal C, 2.75 más 0.3. Observemos acá que en el 0.3 vamos a completar con 0 para tener la misma cantidad de cifras decimales. Entonces tenemos 2.75 más 0.30. Sumamos y de respuesta nos da 3.05. Veamos en el literal D qué sucede. 3.5. Miren, observemos, nos da 3.5. Entonces a la hora de ordenar de forma vertical tenemos que agregar el 0 para que tenga la misma cantidad de cifras decimales como vamos a verlo en el 6.24. Para que eso nos facilite sumar y tener la respuesta correcta. Aquí ya completamos con 0 porque aquí tenemos dos cifras decimales para tener igual cantidad de cifras decimales. Veamos entonces, realicemos la suma y nos da de respuesta 9.74. Estamos en el literal E, F, G y H, son para que usted los practique. Pero veamos en el desafíate qué es lo que sucede y nos dice que coloca en las casillas en blanco los números que corresponden para que la suma sea correcta. Veamos acá qué números deben ir en estos cuadritos en blanco para tener la suma correcta. Y entonces nos damos cuenta que tenemos acá, nos falta 8, acá nos falta 7 y él se completa con 9. ¿Por qué razón? Porque si yo sumo 2 más 8, 10, escribo 0 y llevo 1. 1 más 7, 8, más 2, 10, escribo 0 y llevo 1. 1 más 4, 5, más 5, 10, escribo 0 y llevo 1. 1 más 1, 2, más 7, 9 y el 3 solo lo bajo. Entonces hemos encontrado ahí los números correspondientes. Estamos en la página 141 en el 3.1 y aquí ya nos habla de resta de números decimales hasta las décimas sin prestar. Recuerda, efectúa en el literal A 0.45 más 0.66. Ordenémoslo entonces de forma vertical, 0.45 más 0.66. Aquí todavía estamos practicando suma. Ya vamos a pasar a la resta como lo indica el 3.1. Y aquí tenemos el signo de suma, por eso es importante observar el signo para saber ante qué operación estamos. Entonces tenemos 0.45 más 0.66 y esto nos da de resultado 1.11. Estamos en el literal B, 0.75 más 3.28, resolvamos la suma y de respuesta nos da 4.03. En el literal C, 3.62 y aquí hacemos lo que habíamos dicho, completando con 0 para tener la misma cantidad de cifras decimales. Entonces ponemos 0.30. Hagamos la suma y de respuesta nos da 3.92. En el literal D, 4.08 más 5 y veamos ahí cuántos ceros vamos a agregar porque solo nos dice más 5. Veamos cuántos ceros vamos a agregar para tener la misma cantidad de cifras decimales. Entonces tenemos 5.00. Sumamos y de respuesta nos da 9.08. No olvide lo que estoy mencionando, alinear el punto decimal para que ubicarlo donde corresponde y no se dificulte a la hora de
colocarlo donde debe y que la respuesta sea la correcta. Comprende entonces, para restar decimales en forma vertical, primero colocar los números de modo que los puntos decimales estén uno abajo del otro, como lo que estamos mencionando. Así como hemos hecho para la suma, también lo vamos a hacer para la resta. Colocar los puntos decimales uno abajo del otro. Número 2, restar décimas con décimas. Número 3, restar unidades con unidades y colocar el punto decimal en el resultado, de modo que esté abajo de los otros puntos. Vamos entonces acá en el que pasaría, observemos que ahí nos está indicando dónde colocamos el punto decimal. Continuemos entonces y aquí tenemos efectúa en el literal A 3.5 menos 2.1. Colocamos 3.5 y ahora observemos que como estamos mencionando que estamos en la resta, observe acá, y entonces como es resta sabemos que tenemos que colocar el signo menos y lo identificamos con un guioncito, porque así sabemos que estamos ante una operación llamada resta. Luego vamos a resolverla y decimos que nos va a dar 1.4. ¿Por qué? Porque a 5 le resto 1 es 4. 3 menos 2 es 1. Y el punto decimal, mire, está uno abajo del otro, es decir, está alineado. Y eso es importante. Entonces tenemos como respuesta 1.4. Veamos en el literal B, 4.9 menos 1.9. Restemos 9 menos 9, 0, 4 menos 1, 3. Literal C, 7.8 menos 0.5 y restamos. Nos da 7.3 porque 8 menos 5, 3 y 7 solo lo bajamos. Entonces el punto decimal también debe estar ordenado. No olvide primero restar en la columna que tenemos acá a la derecha. Vamos de derecha hacia izquierda, no lo olvide. En el literal D tenemos 7.5 menos 3.5, en el literal E 6.7 menos 0.4. Y estos ejercicios son para que usted continúe practicando. Tenemos acá que Juan consume 2.5 litros de agua al día. Si ha bebido 1.5 litros, ¿cuántos litros le falta por beber? Y aquí tenemos ya en el PO 2.5 menos 1.5. Aquí tenemos que hacer una resta y luego la resolvemos aparte. 2.5 menos 1.5 y vamos a decir acá que 5 menos 5 es 0 y 2 menos 1 es 1. Entonces de respuesta tenemos 1.0 litros o también podemos decir 1 litro. Estamos en la página 142 en el 3.2 resta de números decimales hasta las décimas prestando. Recuerda, efectúa en el literal A 2.8 más 5.13. Mire, aquí nos habla de resta, pero observemos acá que estos tres ejercicios son de suma porque aquí tenemos el signo. El literal A, literal B son sumas. Tenemos el signo más, pero en el literal C observe que es resta porque tenemos signo menos. Debemos tener mucho cuidado al resolver una operación. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué signo tiene para saber ante qué operación estamos. Si estamos ante suma, si estamos ante resta y en otros casos si estamos ante división. Pero hoy estamos solamente en sumas y restas. Veamos entonces qué es lo que sucede y estos ejercicios son para practicar. No olvide leerlos, comprende, porque ahí nos explica la resolución de los siguientes ejercicios. Y es importante recordar que con los números decimales se puede restar prestando, tal como se hizo en la resta de números naturales, teniendo cuidado que los puntos decimales queden uno abajo del otro. Entonces nos dice que para restar decimales lo hacemos de la misma forma como restamos los números naturales, solo que debemos tener cuidado con el punto decimal, que quede alineado uno abajo del otro. Veamos entonces en el resuelve, en el número 1, estamos siempre en la página 142 y nos dice el número 1, efectúa las restas y escribe en la balanza
el peso de cada saco. Aquí tenemos los sacos y tenemos que colocar la respuesta de cada saco acá en la balanza. Eso es lo que nos está diciendo, que escribe en la balanza el peso de cada saco. Observemos entonces que tenemos en el literal A 6.4 menos 3.5. Ordenémoslo entonces. 6.4 menos 3.5, hacemos la resta y nos da 2.9. Recordemos que debemos acá tener mucho cuidado porque a 4 no le puedo restar 5. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al 6 a prestar 1 para que el 4 se convierta en 14 y este 6 ya no será 6 sino que será 5. Entonces tenemos acá que de respuesta nos dio 2.9. Veamos entonces que a 14 le resto 5 es 9. Y luego a 5 le resto 3 es 2. Por lo tanto nos da 2.9. Y la respuesta la colocamos acá en la balanza como nos da la indicación. Tenemos en el literal B 4.3 menos 2.8. Y restamos y de respuesta nos da 1.5. Esa respuesta la colocamos en la balanza. 1.5. Literal C 7.5 menos 6.9 y nos da 0.6 y ese 0.6 lo escribimos en la balanza, que es el peso de ese saco. Entonces recuerde que en estas restas debe prestar, y aquí ya no voy a profundizar cómo restar prestando porque eso ya lo explicamos en clases anteriores. Entonces ahora solo se aplica acá en los decimales, teniendo mucho cuidado en la colocación del punto decimal. En el literal D tenemos 5.2 menos 4.7 y de respuesta nos da 0.5. Entonces escribimos en la balanza el peso de este saco es 0.5. Literal E 2.3 menos 0.7. 2.3 menos 0.7 es igual a 1.6. Entonces el peso de este saco es 1.6 y colocamos su respuesta en la balanza. Literal F 7 menos 0.8. Observemos acá 7.0, colocamos, completamos con 0 porque ahí tenemos 0.8 y lo completamos con 0 para tener la misma cantidad de cifra decimal. Entonces restamos 10 menos 8 y luego 6 menos 0, porque acá el 7 le presta 1 al 10, al 0, perdón, para que se convierta en 10, y 10 menos 8 es 2, y este 6 como prestó 1 al 0 para que se convirtiera en 10, ya no es 7, es 6, y 6 solo lo bajo porque no tenemos acá otro número para restar. Entonces la respuesta es 6.2 y lo coloco ahí en la balanza. Luego tenemos en el número 2, un listón tiene una longitud de 58.5 centímetros. Si se corta un pedazo de 12.7 centímetros, ¿cuánto mide el otro pedazo? Planteemos entonces en el PO la operación que debemos realizar y estamos ante una resta. Entonces decimos 58.5 menos 12.7. Resolvemos aparte la resta, restamos y obtenemos de resultado 45.8 y esa respuesta la escribimos donde se nos está indicando que debe ir la respuesta, 45.8 centímetros. Entonces ahora estamos en la página 143, en el 3.3, resta de números decimales hasta las centésimas sin prestar. Recuerda, Carlos y Sonia viajan de Cojutepeque a Ilopango. Carlos tomó una ruta en la que recorrió 28.4 kilómetros, mientras que Sonia tomó una ruta en la que recorrió 31.2 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros más recorrió Sonia? Respondamos entonces esta pregunta con los datos que tenemos en el problema. En el PO entonces decimos ahí que tenemos que realizar una operación que usted debe identificar y por eso estos ejercicios son
para practicar. Comprende entonces que para restar decimales en forma vertical, primero se colocan los números de modo que los puntos decimales estén uno abajo del otro. Segundo paso, se restan las centésimas con centésimas. Tercer paso, se restan décimas con décimas. Y cuarto paso, se restan unidades con unidades y se coloca el punto decimal en el resultado. Veamos entonces, acá tenemos en el resuelve, en el número 1, efectúa para el literal A 7.15 menos 3.03. Y tenemos ahí 7.15 menos 3.03. Realizamos, estamos ante una resta, véale el signo menos, vamos a restar y de resultado nos da 4.12 porque 5 menos 3 es 2, el 1 solo lo bajamos porque no tenemos aquí otro número para restar y 7 menos 3 es 4. Literal B, 5.86 menos 4.72. Los ubicamos, los ordenamos, colocamos el signo menos, restamos y nos da de respuesta 1.14. En el literal C tenemos 6.37 menos 6.14. Trazamos la línea, colocamos el signo menos, no lo olvide para saber qué operación estamos resolviendo. Y comenzamos a restar y nos da 0.23. Repito, primero restamos esta columna, luego restamos esta columna y de último la última columna que nos muestra el ejercicio. Estamos en el literal D, 8.94 menos 8.74, trazamos la línea, observe el punto decimal donde lo colocamos que debe estar ordenado, comenzamos a restar esta columna, luego la segunda columna y después restamos la tercera columna y restamos de derecha hacia izquierda. Veamos entonces qué resultado nos da 0.20. ¿Por qué? Porque si decimos nosotros 4 menos 4, 0, 9 menos 7, 2 y 8 menos 8, 0. En el número 2, una botella tiene 2.99 litros de agua. Esta L es una L minúscula que nos está identificando que estamos ante litros de agua y se utilizan 1.68 litros. ¿Cuántos litros de agua quedan en la botella? Resolvamos esta pregunta en el PO. 2.99 menos 1.68 y lo resolvemos aparte para saber su respuesta. Y aquí de resultado tenemos que es 1.31 porque 9 menos 8, 1. 9 menos 6, 3 y 2 menos 1, 1. Entonces debemos ubicar la respuesta aquí donde nos está mostrando que debemos colocarla y tenemos 1.31 litros. Estamos en el desafíate y nos dice completa el siguiente crucigrama de manera que las operaciones tanto verticales como horizontales sean correctas. Tenemos aquí las operaciones de forma vertical y de forma horizontal sean correctas. Veamos qué cantidades deben ir acá a estos espacios. Un número o una cantidad que cuando la sume con el 4 me dé una respuesta. Una cantidad que cuando la reste me dé esta respuesta. Veamos entonces qué sucede y qué números son. Tenemos acá 5.32, tenemos acá 2.30 y luego tenemos 9.35. Veamos entonces que 5.35 más 4 es igual a 9.35. Porque, mire, el 35 solo lo bajamos y 5 más 4, 9. Y acá
es una resta. Por eso yo decía que es importante observar los signos que tiene. Aquí tenemos que sumar y vea acá tenemos que restar. A 2.35 tenemos que restarle 2.30 para que nos dé 0.05 que ya tenemos aquí ubicado. Y entonces yo digo 5 menos 0, 5. 3 menos 3, 0. Y 2 menos 2, 0. Y ahí tenemos resuelto ya el desafíate. Nos vemos entonces en el siguiente video.